Y el pastor que viene con ustedes es un pastor que está en Suiza. Él viene de Malasia. Yo fui a la iglesia allá en Malasia. Una iglesia grande, una iglesia bien bonita. Luego él sale para Suiza, para predicar en Suiza, donde no había nadie. Lo único que conocía era la señora de él. Y pues estaba ahí, está en Suiza predicando. Ya tiene una congregación allí. Se ha mantenido. Dios lo ha ido bendiciendo. Pero tal vez para nosotros no es así tan complicado oír, pero sí creo que es complicado para salir de Malasia con un lenguaje y llegar a Suiza, otro lenguaje, no conocer el lenguaje y tratar de predicar ya por varios años. Eso no es nada fácil. Entonces recibamos en esta mañana al pastor Daniel Yap desde Suiza. Es oriundo de Malasia. Bienvenido, pastor Daniel. Y su intérprete, Juan Herrero. Good morning. Buenos días. First, I want to thank you for the warm hospitality of the church, More Than Conqueror. Primero quiero agradecerles por la hospitalidad y el trato que nos han dado en esta iglesia Más que Vencedores. The way you hold us, the way you serve us, I felt, my wife and I felt she's like a princess and I feel like a prince. Dice, la forma en la que nos han recibido, nos han atendido, la verdad es que mi esposa y yo ya siente que es una princesa y yo me siento como un príncipe. So far, I can say it's a best, how do you call it, best host that I can experience, in this country. Hasta ahora yo puedo decirle que son los mejores anfitriones que hemos tenido en toda nuestra vida. Thank you so much. The second thing, I want to thank God for Pastor Antonino. He arranged for us a very good location hotel. Muchas gracias. También quiero darle al pastor Antonino que nos ha acomodado en una ubicación, un hotel tremendo. Yeah. In this area, for me, it's like a paradise of all kinds of different food. Para mí el área donde me estoy hospedando es como el paraíso porque estoy rodeado de toda la comida que me gusta. I can find fast food, Panamanian food, and Chinese food. Y puedo encontrar comida rápida, comida panameña y bastante comida china. It's a best, excellent location. Es tremenda ubicación en El Dorado. I also want to thank God for Pastor Antonino giving us opportunity to share the word this afternoon. Así que quiero dar las gracias al pastor Antonino por la oportunidad de yo poder compartir la palabra con ustedes en esta tarde. Amen. Please turn with me the book of Exodus chapter 3. Por favor, vayan conmigo al libro de Éxodos, el capítulo 3, From verse 1 to verse 5. del versículo 1 al versículo 5. Can you read, please? Yes, I will read it. Let me put it in Spanish. Okay. Dice, Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro que era sacerdote de Madián. Y un día llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en medio de una zarza envuelta de fuego. Moisés miró y vio que la zarza ardía en el fuego, pero no se consumía. Entonces dijo, voy a ir y ver esta grande visión. Porque, ¿qué es la zarza que no se quema? El Señor vio que Moisés iba a la zarza, así que desde la zarza lo llamó y le dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, aquí estoy. El Señor le dijo, no te acerques, quítate el calzado de tus pies, porque el lugar donde ahora estás es tierra santa. In verse 4, God called Moses 2 times. En el versículo 4, el Señor llama a Moisés 2 veces. Last night,
during a message, I hear two words very clear and two words very impact to me. Anoche durante el mensaje yo escuché dos palabras que me impactaron, dos palabras que me llegaron. The first point is talking about the calling of God in your life and in my life. Dos puntos. El primero era el llamado de Dios en tu vida y en mi vida. And then the second point really impact to my life is preparation. Prepare or possess. Prepare or possess. Yes. Y lo que me llamaba la atención de esto es el prepararse para poseer. I like the word prepare. Me gusta la palabra prepararse. Before God use you, God first need to prepare you and me. Antes del Señor utilizarte, el Señor te prepara a ti y a mí. And a lot of Christians today, they don't know this principle. Y muchos cristianos hoy en día no conocen este principio. And one Christian came to me one day one Christian came to me. Y un día un cristiano viene y se me acerca, un He said to creyente. me, Pastor Daniel, I have a great call or I have a high call from the Lord. Y esta persona me dice, Pastor Daniel, yo tengo un llamado del Señor, un llamado a servirle. I thank God for that. Y le doy gracias por eso. I thank God for your call. Y le doy gracias a Dios por ese It llamado. may be real, it may be true. Que sea verdad, que sea verdadero. But one thing, before God use you, God need to prepare your life. Pero Dios, antes de utilizarte, primero necesita preparar tu vida. Today, many, they want to serve God, they want to work for God, but they don't want to go to the processing of preparation. Hoy en día la mayoría de las personas quieren servirle a Dios, quieren servir, ustedes saben, pero nadie quiere pasar por el proceso de preparación. You know, the process is different, the process in the world. El proceso. Dice, el proceso en el mundo es diferente del proceso de Dios. For example, if I want to be cook, Por ejemplo, si yo quiero ser cocinero, actually I'm a cook. porque la verdad es que yo soy cocinero, So I was learning for 3 years. así que yo as estudié 3 años. apprenticeship for Yo, 3 years. yo estudié 3 años y para ser un cocinero. So it's same for your, maybe for your job or for your professional. You need 3 to 4 years to prepare yourself. Y tal vez para tu trabajo, para tu profesión, lo que tú hagas, debes pasar por un curso o una preparación para poder ejercer. It's the same principle, it's a spiritual principle. Y es el mismo principio que encontramos y es un principio en las Escrituras. That God needs to prepare you and me. El Señor te va a preparar a ti y a mí. So in the verse 1, Así que en el versículo 1, it says, now Moses was tending the flock of Jared, his father-in-law. dice, Moisés cuidaba las ovejas de Jetro, su suegro. Yeah. Moses' life, we can divide to 3 stages. La vida de Moisés se divide en 3 etapas. First stage in 40 years in the palace, Los primeros etapas, 40 años en el palacio. and the second stage in the wilderness. La segunda etapa la pasa en el desierto. And the third stage, and God used him. Y la tercera etapa es cuando el Señor lo usa. So Moses, God preparing him. Así que Moisés podemos ver cómo el Señor lo va preparando. The verse 1 we are reading, ¿Sabe? El primer versículo que leemos and Moses was tending the flock. dice que Moisés cuidaba las ovejas. And in this moment, Moses about 80 years old. En este momento Moisés tenía aproximadamente 80 años. 80 years old, I don't know how about in Panama. In Switzerland, when you get 50 years old, it's very hard to get job. Very hard to get job. Y yo no sé cómo funciona aquí, imagínense, tenía 80 años. Yo no sé cómo funciona en Panamá, pero en Suiza a los 80 años es bastante difícil conseguir trabajo. So when Moses was 80 years old, Así que este hombre de 80 años de edad, we thought God no more using him. y él siente, tú sabes, ya Dios no me va a usar, ya a mi edad, ya qué podemos hacer. When Moses was 40 years old, Cuando Moisés tenía 40 años, in the first stage, en su primera etapa, the Bible says la Biblia dice he was educated in all the wisdom que of Egyptian. que él fue educado en toda sabiduría y todo conocimiento. It was powerful in speech and action. Era poderoso en verbo y en acción. In the book, the same book of Exodus chapter 2, Ahora, el mismo libro de Éxodo en el capítulo 2, he was educated in all education of Egypt. dice que él era educado en todo tipo de educación y conocimiento de Egipto. He was thinking, if God don't use me, who else? Y dice, bueno, si Dios no me usa, ¿quién más? So the Bible says to us, one day we'll look around, and kill the Egyptian and
put him into a sand, hide him into a sand. Y la Biblia dice que un día él está allí y está viendo como un egipcio está atacando a alguien de su pueblo. Y él mira alrededor y sabemos la historia. Asesina al egipcio y lo esconde debajo de la arena. He was looking around, Él estaba mirando a su alrededor, but he forgot to look up. pero se le olvidó mirar a donde era más importante, mirar hacia arriba. And then, when he was 40 years old, he ran ahead of God. No, run ahead. Ahead, yeah. Ok, of God. y cuando él tenía 40 años, él corrió, pero él trató de correr adelantándose a Dios. That God didn't move, he moved. Dios no se estaba moviendo, él se estaba moviendo. He tried to help God to fulfill his plan. Él estaba tratando de ayudar a Dios a cumplir el plan de su vida. So you see, it's really clear he ran ahead of God. Así que es muy claro que él estaba corriendo, pero estaba corriendo por delante de Dios. The will of God included the timing of God. La voluntad de Dios incluye el tiempo de Dios. Yeah. Because God want to use this man one day. Porque el Señor quiere utilizar a este hombre un día. When God used Moses when he was 40 years old, he can be dangerous. Si el Señor hubiera utilizado a Moisés cuando solo tenía 40 años, hubiera sido peligroso. And we know God used him. God will want to use him to do two things very important. Yes. Y el Señor lo utiliza y lo utiliza para hacer dos cosas muy importantes. First, build the tabernacle. Build the tabernacle. Primero, construir el tabernáculo. And second is write the 5 books of Moses. Y segundo, escribir los 5 libros de Moisés. So God knows one day God will use him. Así que Dios sabía que un día lo iba a usar. But when God used him at that time, Pero cuando el Señor lo utiliza en ese tiempo, he can be dangerous. He can be dangerous. él seguía siendo peligroso. Why? At that time, Egypt, they are famous of architecture. ¿Por qué? Porque en esos tiempos Egipto era famoso por su arquitectura. Yeah. So he would educate, all the knowledge or all the wisdom from Egypt. Así que él tenía todo este conocimiento y toda esta sabiduría de Egipto. When you read in chapter 2, verse 19, Y cuando tú lees en el capítulo 2, en el versículo 19, the daughters of Jealous see him, que la hija, the jealous, que la hija de Jetro lo ve, and then he saw him, it didn't say, oh, the Hebrew, they say an Egyptian. cuando lo ven a él, la hija de Jetro no dice, he ahí un hebreo, dice un egipcio. He's not just accept the culture and the education from Egypt, even the clothes look like Egyptian. No solamente él había recibido la cultura y la educación, sino que aún sus ropas eran de egipcio. Yeah. So, chapter 3, verse 1, Así que en el capítulo 3, el versículo 1, the Bible say to us, he was taking care of the flock of his father-in-law. nos dice la Biblia que él estaba cuidando el rebaño de ovejas de su suegro. At the time, he was 80 years old. Y en ese momento tenía 80 años de edad. 80 years old, who want to employ a man of 80 years old? Y le digo, con 80 años, ¿quién quiere tener un trabajador de 80 años de edad? He thought, he will soon return to the ground or return to the dust. Ya a esa edad, ya en cualquier momento se muere o se retira o se enferma. How we know? ¿Cómo sabemos? Okay, please put something, in the book of Exodus. Turn with me in Psalm 90. Si ustedes tienen algo para señalar en su Biblia, pongan algo ahí en este versículo y ahora vamos a ir al Salmo 90. Psalm 90. And this is a book written by Moses. Y aquí hay un libro. At the verse 10, he said, written by Moses. Okay. Y aquí hay algo que encontramos que fue escrito por Moisés. See, read verse 10. Versículo 10. He said, the length of our day is 70 years or 80 if we have the strength. Dice, la duración de nuestras vidas es de 70 años o 80 si tienes fuerza o eres robusto. The longer you can live, or 80 years old, Lo más que tú puedes vivir, según lo que dice esto, son 80 años. when you're still healthy. Cuando tienes salud. But when Moses, when Moses read this book, Pero ustedes saben, cuando Moisés escribe esto,
And he realized who want to go, God will not use him as a man at 80 years old. Y se pregunta por qué Dios no puede utilizarlo o se imagina que no puede utilizar a un hombre de 80 años. And during the 40 years, God didn't speak to him. Y durante 40 años Dios no le habla. And then, he was thinking, his natural resources, used up complete. Y me imagino que él pensaba, bueno, ya mis recursos naturales, ya todo ha sido utilizado, ya yo estoy viejo, ya el Señor no me va a usar. And turn back with me in the book of Exodus. Turn back with me in the book of Exodus, chapter Y de 3. nuevo, pero si vemos de nuevo en el libro de Éxodos, And then he's saying here, Éxodo, verse 11, en el versículo 11 del capítulo 3, but Moses said to God, who am I that I should go to Pharaoh and bring the Israel out of Egypt? le dice el Señor, Yes. dice, ¿y quién soy yo para ir ante el faraón y sacar de Egipto a los hijos de Israel? Este es Moisés hablándole a Dios. When he was 40 years old, he ran ahead of God. Él tenía 40 años cuando él corría delante o adelantado al plan de Dios. But now he is 80 years old, he ran up behind of God. Pero ahora tiene 80 años y está corriendo atrasado o detrás del plan de Dios. During the wilderness, ¿Saben? Cuando él estaba en el desierto, it's a school for Moses. era una escuela que Moisés tenía que pasar. In the wilderness, Moses started to know who God is. En el desierto es donde Moisés se empieza a dar cuenta quién es Dios. Please turn back with me in Psalm 90. Vuelva conmigo al Salmo 90. How describe when he was living in the wilderness. Y describe cómo vivía cuando estaba en el desierto. Yeah. And verse 1. En versículo 1, And Moses, he learned a lot of lessons in the wilderness. estas son lecciones que Moisés aprende cuando está en el desierto. And it was when they say, Lord, you have been our dwelling place throughout all generations. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. And in verse 2, it says, before the mountain will born, or you brought forth the earth and the world, from everlasting to everlasting, you are God. Y dice la palabra en el versículo 2, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. When Moses was in Egypt, he facing the pyramid. Cuando Moisés está en Egipto, él ve las pirámides. The pyramid imitate the mountain. Usted sabe que las pirámides imitan las montañas. And now in the wilderness, and he's facing the real mountain. Ahora en el desierto, por así decirlo, en el monte, ahora él está viendo las montañas de verdad. And first lesson, he learned, he said, from everlasting to everlasting, you are God. Y la primera lección que él aprende es que dice que del siglo hasta el siglo, tú eres Dios. And in the meantime, the verse 8, he said, you have set our iniquities before you, our secret sin in the light of your presence. Pero en el versículo 8 sigue añadiendo, dice, tú has pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. So, when during the 40 years he realized he is a sinner. Así que nos damos cuenta que a través de estos años él se da cuenta que él es un pecador. He realized himself he was posting, proud. He tried to help God to fulfill God's plan. Se da cuenta que él es orgulloso, que él ha estado todo este tiempo supuestamente tratando de ayudar a Dios a cumplir el plan de Dios para su vida. But when God put him into the wilderness, Pero cuando el Señor lo pasa a través de este desierto, and he realized himself was so small. y entonces se da cuenta de cuán pequeño era. During the wilderness, before God, in the presence, he see himself, he's a sinner. Él se da cuenta en este desierto ante la presencia de Dios que él es un pecador. He want to try to use his strength to save his people. Él está tratando de utilizar su fuerza para salvar a su He gente. want to help God to fulfill God's plan. Él quiere ayudar a Dios a que Dios cumpla su plan. Because he thought he was able to give all the wisdom
of Egypt. Porque claro, él había sido educado en toda la sabiduría y He conocimiento had de a Egipto. knowledge. Había conocimiento. He's taught, if God don't use him, who else? Y él dice, si Dios no me usa a mí, ¿a quién más? But in the wilderness, he see himself. Pero en el desierto él se ve a sí mismo. And he realized himself was so small. Y se da cuenta que era tan pequeño. So, and look back to me, Exodus chapter 3. Así que cuando vemos nuevamente el libro de Éxodo en el capítulo 3, In verse 3, el versículo 3, and he said here, so Moses thought, I will go over and see this strange sight. dice, voy a ir a ver esta grande visión. What the strange sight Moses saw. ¿Qué visión era esta que Moisés estaba viendo? And in verse 2 he explained. Verse 2 explained, he said, Moses saw through the bush was on fire, it did not burn out. Y dice la palabra que Moisés vio un arbusto que se quemaba pero que no se consumía. The bush you can see everywhere in the wilderness. En el desierto tú puedes ver arbustos en todos lados. You can see it very common. Es muy común ver arbustos. You can see everywhere. En todos lados. When the weather is too hot, Cuando the el- temperature is too high, Cuando el clima está muy caliente, it will automatically burn off. hay lo que se llama combustión instantánea. I just explained to you. Y les voy a explicar más o menos. For example, this is a bush. Por ejemplo, esto es un arbusto. Okay. When the temperature is so high, Cuando la temperatura está muy alta. No, they're not made of wood. Allá en Europa son de madera y no se rompen. be patient. Yeah, in Europe they don't break. Back. Yeah, go to Europe. Yeah, please. Sorry. See what interpreters are good for? Oh, okay. No. I was holding specific. Yeah, I'm waiting for it to. Yeah, there Okay. you go. Okay. Cuidado se quema. Yeah. You see, when Moses Ve, cuando Moisés he saw the bush, ve el arbusto, just between less than a minute, en menos de un minuto, they were gone. se va, se acabó. But after you can't use it anymore, Pero después que ya no lo puedes usar más, okay, it's different than the candle. es diferente que una vela. For example, Por ejemplo, can you just put on for me, please? Yeah, please. Okay. So when I put on a candle, cuando yo quemo o prendo una vela, you can see the light. puedes ver la luz. Okay. When I Cuando la pull soplo, off. Can you just do one more time, please? una vez más, I can put on again. I can put on again. lo puedo prender nuevamente. Why? ¿Por Because qué? it have a fuel, F-U-E-L. Porque tiene combustible. But the bush, Pero el arbusto, once it burn off, una vez que se quemó, you can't use it anymore. no lo puedes usar nuevamente. That's why Moses said it's a strange sight. Por eso Moisés decía, esto es una vista rara, esto es algo raro, una visión. Normally, it's not a strange sight for him. Normalmente no es algo anormal ver un arbusto. He can see very often, very often. Tú ves arbustos a cada rato por ahí. But what is strange, Pero lo que era extraño, and the Bible say la Biblia dice in verse 2, en versículo 2, he said Moses saw till the bush was on fire, it did not burn out. dice que él veía que la zarza ardía en fuego, pero no se consumía. Yeah. You see, ¿Ves? I can't use it. ¿No lo puedo usar?
Normally, once you how do you call it? You use it, The highest part, yeah. yeah. And this part, you can't use it anymore. Una vez que tú tomas un fósforo de madera o de cualquier material y lo utilizas, esa parte queda inútil, no lo puedes volver a encender. Voila, it means no more fuel. Porque ya no tiene combustible, el combustible se utilizó cuando se encendió la The primera candle vez. I can put on again, I put off and put on because it has fuel. La vela puedes prenderla una y otra vez y apagarla y prenderla nuevamente porque tiene combustible. After 40 years, Después de 40 años, before God graduated Moses, antes de que Dios graduara a Moisés, God want to teach Moses. God want to teach Moses. el Señor quería enseñarle algo a Moisés primero. Your life just like a bush. Tu vida es como un arbusto. One, is burned, if on fire, burn up, you can't use anymore. Una vez que tu vida se quema, que se acaba el fuego, que utilizaste todo, no la puedes volver a usar. God tried to teach Moses. El Señor está tratando de enseñarle a Moisés. And one day when I go to use you, Un día yo te voy a usar you have nothing. y no va a quedar nada de ti. Like you just like a bush. Tú eres como un arbusto. God didn't use his life. God didn't use his talent. It's God's glory surrounded the bush. El Señor no usó su talento, el Señor no usó su energía, el Señor rodeó el arbusto. When one day when God used you, perform a sign and wonder, Porque cuando el Señor te va a usar, va a ser señal y va a ser un milagro. you must remember it's not you. Y tienes que darte cuenta y recordar que no eres It tú is, el que está it is haciéndolo. glory surrounded you. Es la gloria que te está rodeando. It is fire surrounded you. Es el fuego que te It rodea. is anointing surrounded Es la you. unción que te está rodeando. God teach Moses, you just like a bush. El Señor le enseña a Moisés, tú eres como el arbusto. You have nothing that can use you. Tú no tienes nada que yo pueda usar. After that, in the verse 5, En el versículo 5, it said, do not come any closer el Señor le dijo, no te acerques and take off your center. y quítate el calzado de tus pies. In that time, En ese momento, only the sun can wear the center. Only the sun. Yeah, can wear. Yeah. en esos tiempos, Only the sun, can wear the center, but the slave, can't. Okay, only the son or the son, he can wear the shoes. Yeah, Only the son, you mean like the son of the, not the father. Sandalias, sí. yeah. Yeah. Only the son can wear the center, but not. Solo el hijo. Yeah. Only the son, not the father. Okay, why God asked him to take up the shoes? ¿Por qué el Señor le dice que se quite las sandalias del pie? On De the los time, pies. on the time, En ese tiempo, only the son can wear shoes, but not the slave. solo el hijo podía usar calzado, pero no el esclavo. And Moses, he was a princess, the son of a princess. Y Moisés era el hijo de una princesa. His position, his identity like a son. Su identidad, su posición era de hijo. Therefore, he should wear shoes. Así que en teoría él debería utilizar ese calzado. But God tried to speak to him. Pero el Señor le está diciendo a él If one day you want to serve me, que un día tú me vas a servir you have not bring your high education. y no vas a venir y traer tu educación. So every time you serve me, Cada vez que tú me sirvas, your position or your identity is a slave identity or a servant identity. tu posición o tu identidad va a ser de sirviente. Take up your center is mean we just like a slave, like a servant. Cuéntate las sandalias significa en date cuenta que tú eres un sirviente. So today when God uses you, Pero ahora Dios te usa and you remember we are just a servant. y te acuerdas que tú eres un sirviente. We serve him like a servant. Le servimos como sirvientes. We don't use our identity as a prince. No utilizamos nuestra identidad como príncipe o lo que sea. So we see Moses, he will go through the process. Así que vemos, Moisés pasa por el proceso.
You see, yesterday, the Holy Spirit mentioned, 2 words I feel very strong, possess and prepare, prepare and possess. Yo le digo, ayer yo sentí muy fuerte estas dos palabras cuando estaban enseñando, y es la preparación y el proceso. Proceso y preparación. Possession is painful. El proceso es doloroso. When the pastor was shared yesterday, Cuando el pastor compartía con nosotros ayer, he didn't tell us what they go through. él no nos dice lo que él tuvo que pasar. But to what he said, I can feel the pain is that we can't imagine. Pero a Cannot través de imagine. sus palabras uno puede darse cuenta de que hay un dolor que uno no puede imaginar de las cosas que ha tenido que pasar esta persona. But that's why, last night is a preaching it's a real prophetic preaching. Por eso anoche era una prédica muy profética. And I believe every one of us will go through a different process. Y yo creo que cada uno de nosotros pasará por procesos Different diferentes, diferentes dolores. But one thing we know, Pero una cosa que sabemos when we go through this process, es que cuando pasamos por estos procesos, when we endure, cuando duramos, when perduramos, we insist, cuando perseveramos, and we put our trust in God, cuando confiamos en Dios, and soon we can see the day. y veremos entonces el día. But before that, Pero antes de eso, we must remain. debemos ser hechos. We must remain. Let God deal with our life. Debemos hacer hechos y dejar que Dios trate con nuestra vida de la forma en la que Él quiere que seamos. Let God continue to bring into our life. Que el Señor continúe formando nuestra vida. And let God rebuild our Y life. que el Señor reconstruya nuestra vida. You see, when God speak to Moses, Cuando el Señor le habla a Moisés, and through the bush, a través del arbusto, through the fire bush, a través del arbusto encendido en llamas, is to show him. era para enseñarle When Moses was 80 years old, que cuando Moisés tenía 80 años, and he thought, he will return back to the dust, return back to the ground. y que muy pronto, supuestamente, según está escrito, ya debía regresar de vuelta al polvo, de vuelta a morir a la tierra. That is a moment God began to use him. Ese fue el momento exacto cuando el Señor lo empezó a utilizar. That is a moment God began to call him. Ese fue el momento en que Dios lo llamó. Let's see in Deuteronomy. Veamos en Deuteronomio, 34. capítulo 34, 34, verse 7. versículo 7. Moses was 120 years old when he died, yet his eyes were not weak, nor his strength gone. Mira lo que dice la palabra. Cuando Moisés murió, tenía 120 años de edad, pero sus ojos jamás se le nublaron ni perdió su vigor. I wear this spectacle when I was 39 years old. Yo empecé a usar lentes cuando tenía 39 años de edad. Now more than 10 years, I need to wear this spectacle. 30 años después todavía tengo que usar lentes. But Moses, 120 years old. Pero Moisés tenía 120 años de edad. His eye is still good. Y sus ojos estaban bien todavía. Why? ¿Por qué? The resurrection life is in him. Porque la vida y la resurrección estaba en él. El poder de la resurrección lo había traído. The life of God is in him. La vida de Dios le había dado ese poder. The glory of God is carrying him. El poder de Dios y el crecimiento de Dios lo estaba llevando. Therefore, he can perform a miracle. Es la única forma en la que entonces él podía hacer el milagro que tenía que Therefore, hacer. God can use him powerful. Es la única powerful way. forma en la que Dios podía utilizarlo con poder. So, brother and sister, just be encouraged, remain endure. Así que hermano y hermana, persistan, siéntanse animados, continúen, no sientan que la es un obstáculo. Your process is soon finished, Tu proceso está por terminar and soon you can see His glory. y pronto podrás ver la gloria de Dios. Soon you can see His power flow to you. Pronto podés ver el poder de Dios fluir a través Soon tuyo. you can see His anointing overflow into your life. Pronto podrás ver la unción que se desborda de tu vida. I want to share you this testimony at the end of my message. Quiero compartir este testimonio para terminar. Actually, I not realized that. I not realized that. Last month, El mes pasado, okay, maybe I say it this way. voy a decirlo otra vez. Normally, my wife will interpret for me English to French. Every time I preach, my wife interpret for me from English to French. Cada vez que yo predico, mi esposa traduce para mí de inglés a francés. Yeah. So he's my Ellen. Así que ella es mi intérprete.
Okay. Since last month, Desde el mes pasado, I not realized I preached my whole sermon in French. no recuerdo, hace como un mes prediqué todo el sermón en francés. You know, French is the language, it's not easy to learn. ¿Saben? Francés no es muy fácil de aprender, But I not realize that. pero yo me lo aprendí. But the people understand what I say. Yo lo aprendí y yo no me daba cuenta, pero la gente estaba entendiendo lo que yo estaba diciendo. The people catch what I say. La gente entendía lo que yo decía. I was so stunned. Yo estaba tan sorprendido And I not realize that. y yo no me daba cuenta de eso. That's really what I experienced when I walk with God, when I empty myself, and I experience the power of God to flow to me. Y lo que tú experimentas es que cuando tú te vacías, cuando tú realmente te le entregas al Señor, tú sientes el poder de Dios a través tuyo. Actually, I'm not much education. Yo no tengo mucha educación. Like I share with you, I'm a cook. Yo les dije, yo soy un cocinero. And so I like, the hotel where I stay. Yo vivía y trabajaba en un hotel, ahí era donde yo trabajaba. I like to eat. A mí me encanta comer. And admit I like to cook. Y sí que me gusta cocinar. I thought, one day I can be a good chef. Y yo pensé que tal vez algún día podría ser un buen chef. Or I become I can have a own restaurant. O que yo pensaba que algún día podría tener mi propio restaurante. But I never thought how God saved my life, changed and transformed my life. Pero yo nunca pensé cómo el Señor podía rescatar mi vida, cambiarla y transformarla. And I never thought one day God sent me back to Switzerland to plant a church. Y que yo nunca pensé que el Señor un día me mandaría de vuelta a Suiza, donde había estudiado algún tiempo, a plantar una iglesia. And one day I meet a missionary, Un día conocí a un misionero, and he's Chinese. él es chino, And then asked me what I'm doing here. y me pregunta, ¿qué haces aquí? I say, now I pastor a church. Y le digo, bueno, yo pastoreo una iglesia. He say, a Chinese church? Y le dice, ¿es una iglesia china? I say, no, it's a Swiss church. Y le digo, no, es una iglesia suiza. And then, this missionary, he don't believe what I say. He don't believe what I Y say. este misionero no me creía lo que yo estaba diciéndole. He say, Swiss Chinese speaking church? Y usted dice, bueno, ok, pero es una iglesia suiza, pero que habla chino, me imagino, ¿no? I say, no, Swiss. Y le digo, no, Suiza. And then the missionary look at me. Y el misionero me mira como que, Is it the white people? I say, yes. dice, pero es gente blanca. Dice, sí. And this missionary, he was so amazed at the Chinese guy, pastoral, a Swiss speaking church. Y este chino estaba tan sorprendido, este misionero, de que un chino pastorea una iglesia suiza en Suiza. So when I look back, Así que cuando yo regresé, exactly like a field, like a bush. yo me sentía que era como este arbusto. I have nothing. Nada, yo no tengo I have nada. nada, really nada. Dice, yo regresé, yo me di cuenta, yo no soy nada, yo no tengo nada. So God used me, a pastoral, a Swiss speaking church. Entonces el Señor me usó para pastorear una iglesia suiza que habla inglés. And God used me preach my sermon in French. Y ahora el Señor me usa para que yo predique mi sermón en francés. I never thought about that. Yo nunca pensé eso. I never thought about that. Yo nunca me imaginé eso. It is glory. Es su gloria. It's glory. Es su gloria. Surrounded the bush. Que rodea el arbusto. Surrounded your life. Rodea tu vida. It's not you. No eres tú. Moses. Era Moisés. It's God is in Moses. Es el Dios en Moisés. God is in your life. Es Dios en tu vida. Through your obedience. A través de tu obediencia. Through your submission. A través de tu sometimiento. And God's power can flow through you. Entonces el poder de Dios fluye a través tuyo. Amen. Amén. Bless. Gloria a Dios, el Señor les God bendiga. bless you. El Señor les bendiga. Amen. Gloria a Dios. Hallelujah. I don't know what you're going to do. Glory to God. Gloria a Dios. Maybe you can just pray. Vamos a orar. You know, Póngase de pie, vamos a orar, por favor. the song that I heard last night, La canción que yo escuché anoche, Send Me. Envíame a mí. Is it?
Fue esa, ¿verdad? Envíame a mí. Send me. Envíame a mí. When we sing this song, Heme aquí, yeah, yo iré. yes. When we sing this song together, Cuando cantamos esa canción juntos, I really felt you sing from all your heart. yo siento que esa es una canción que uno debe cantar desde el fondo de su corazón. You are not singing for singing. No estás cantando por cantar. You really mean what you sing. Realmente tú quieres decir eso, Señor. Heme aquí. When you read in the book of Isaiah chapter 6, En el libro de Isaías, en el capítulo 6. God didn't ask, who can go for me? El Señor no dice quién irá por Who mí. I can send. ¿Quién puedo enviar? But the Bible says, La Biblia dice, chapter 6, en el capítulo 6, He say, who will go for me? no dice quién enviará, dice quién irá por nosotros. I repeat. Yo repito, But God didn't say, who can I send? el Señor Who? no dijo quién puedo enviar. But God is asking, who are willing? El Señor dijo quién está dispuesto. But when you sing this song last night, Cuando yo escuché esa canción anoche, I really felt you're really sincere. yo sentí ese sentimiento real de This ustedes. is your prayer, this is your desire. Ese es su oración y ese es su deseo. God didn't ask us, can you? El Señor no te pregunta, ¿puedes tú? But God asking us, are you willing? El Señor te pregunta, ¿estás dispuesto? Once you're disabled, but God is able. Tal vez tú no seas el capaz, pero Dios sí es capaz. When you are willing, Cuando tú estás dispuesto, the God power can flow to you. Dios se encarga de que tú vayas. Yeah, be blessed. Gloria al Señor. Dios le bendiga.